Buenas noches, pues me presento. Soy el alumno Daniel Yair Estranotario de la materia Física 2 del tercer semestre de la carrera Mecánica Eléctrica. Bueno, pues a continuación hablaremos una pequeña biografía de Nikola Tesla. Para empezar, ¿quién es Nikola Tesla? Como introducción. Bueno, este fue un físico estadounidense de origen serbio. Estudió en las universidades de Graz, Austria y Praga. Después de haber trabajado en varias industrias eléctricas en París y en Budapest, se trasladó a Estados Unidos en 1884, donde trabajó a las órdenes de Thomas Alva Edison, entonces partidario de la corriente eléctrica continua. Su nacimiento. Bueno, este nació el 9 de julio de 1856, en un pequeño pueblo llamado Smiljan, Croacia. Ese era el cuarto de 5 hermanos. Sus padres fueron Militún, sacerdote de la Iglesia Ortodoxa, y Duca, que era analfabeta pero con una extraordinaria memoria, pues recitaba poemas de forma espectacular y tenía una habilidad especial para fabricar utensilios de cocina. Formación. Bueno, en 1862 inició sus estudios en la Escuela Politécnica de Gospić. Comenzó ingeniería en Graz, Viena y continuó su formación en la Universidad de Praga. Fue considerado físico, matemático, ingeniero eléctrico, inventor y políglota. Hablaba fluidamente 7 idiomas, mas sin embargo la realidad es que no finalizó sus estudios superiores y a pesar de ello fue reconocido como tal por los correspondientes colegios. Es el gran precursor que revolucionó la teoría eléctrica con el invento y desarrollo de la corriente alterna. Y como veremos más adelante, posiblemente el más grande e ignorado genio de la historia. Su personalidad. Bueno, como consecuencia de su personalidad, era cinésico, misofóbico y célibe. Sufría un desorden obsesivo y compulsivo. Una de sus manías, ahora sí que de todas, era que sus cosas basadas en el número 3, repudiaba las joyas, era muy exigente con la higiene y limpieza, tanto que incluso mandaba a sus empleados a casa a cambiarse de ropa. Adoraba a los animales, fundamentalmente a las palomas, y odiaba a los obesos. Sus presentaciones eran tan espectaculares que casi rayaban en magia. En 1926 dijo que el futuro de la humanidad sería dirigido por las abejas reinas, es decir, las mujeres. En su vejez se hizo vegetariano, porque la matanza de animales era cruel y barbárica. Su desarrollo como profesional. Bueno, una de sus cronologías de su actividad profesional es que en 1880 se trasladaba a Budapest y trabajaba en compañías de telégrafos. En 1881 le nombraron jefe electricista de la empresa y más tarde ingeniero responsable del primer sistema telefónico del país. En 1882 decide viajar a París y comienza su trabajo como ingeniero en la Continental Edison Company, donde concibe el motor de inducción. Sus expectativas. Bueno, en 1884 llega a Nueva York con una carta de recomendación de Charles Batchelor para su jefe Thomas Alva Edison, que decía: conozco a dos grandes hombres, usted es uno de ellos y el otro es este joven, como se puede apreciar en la imagen. El gran salto. Bueno, Edison le da trabajo como simple ingeniero eléctrico. Tesla progresa rápidamente y le ofrece la tarea de rediseñar los generadores de corriente continua de la compañía Edison, ofreciéndole un salario de $50,000. Después de trabajar varios meses mejorando los diseños de los generadores de corriente continua y mientras le brindaba varias patentes que Edison registrara como propias, este se negó a pagar los $50,000 que le había prometido si tenía éxito, aduciendo que se trató de una broma americana, e incluso se negó a subir el sueldo a $25 a la semana, lo que significó la marcha de Tesla. Su éxito y fracaso. Bueno, nunca hubo sintonía entre ambos.
La defensa de Edison por la corriente continua y la de Tesla por la corriente alterna motivó lo que la historia conoce como la guerra de corrientes. Obvio ganó la de Tesla, que gracias a él hoy apretamos un interruptor, incluso iluminamos nuestras casas. En 1886, Nikola Tesla funda su propia compañía y los inversores no estuvieron de acuerdo con los planes de desarrollo del motor de corriente alterna, relevándolo de su puesto. Y en 1886 y entre 87 trabajaba como simple obrero con el fin de reunir capital suficiente para su propio el rotor de inducción sin escobillas. Bueno, el motor de inducción o asíncrono, básicamente el primer prototipo de motor eléctrico capaz de funcionar con corriente alterna, desarrollado y construido por el ingeniero Nikola Tesla y presentado en el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos, actualmente la IEE, en 1888. Su gran proyecto. Bueno, en 1889 construyó un laboratorio en Colorado Springs, donde creó una torre de alta tensión para desarrollar la transmisión de la energía eléctrica sin cables y gratuita para todo el mundo. Sus grandes inventos. Bueno, patentó más de 700 inventos como submarino eléctrico en 1898 y una pequeña nave que captaría energía emitida por Waldersee Tower que se almacenaría en sus baterías. En opinión de algunos científicos servos, el sistema de operación de Sojourner está basado en la patente del submarino eléctrico diseñado por Tesla. En 1893, antes del primer vuelo de los hermanos Wright, probó un prototipo de primer avión de despegue vertical. Un año después, experimentando con tubos de descargas, se dio cuenta de que aparecería una radiación invisible, los que después llamaron rayos X, que dañaba una película fotográfica almacenada cerca. Siguió investigando esa línea, pero todo su trabajo se perdió en un incendio de laboratorio en marzo de 1895. Su muerte. Bueno, Nikola Tesla falleció a causa de un infarto agudo de miocardio el 7 de enero de 1943 en la habitación 3327 en Nueva York Hotel, en Ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Su cuerpo fue encontrado después de ignorarse el letrero de no molestar que había colocado en la puerta 2 días antes. Y bueno, pues esta fue una pequeña biografía de lo que fue Nikola Tesla. Y esto sería todo.